Salmo 101, versículo 0 al versículo 8. Salmo 101, versículo 0 al versículo 8. Así dice el Señor. Salmo de David. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de nuestro salmo lo ubicamos en el periodo de la vida de David, que está entre su ungimiento como rey de Israel de parte de Samuel y su llegada al trono de Israel. En ese periodo de tiempo él escribió nuestro pasaje. Es decir, David está mirando al futuro, la forma como vivirá cuando tenga el poder del trono de Israel en sus manos. Ese es el contexto inmediato. El contexto remoto está, o retrocedemos hasta Génesis 3:15, cuando la humanidad se divide en dos polos que son enemigos. Los hijos de Eva que recuperan la imagen de Dios son enemigos de los hijos de Eva que no recuperarán la imagen de Dios. Aquí tenemos los piadosos, incluido a David, contra los impíos. El tema del Salmo es el deseo de vivir como un gobernante verdaderamente íntegro. El deseo de vivir como un gobernante verdaderamente íntegro. Ese es el tema del Salmo. Y el título es Un gobernante verdaderamente íntegro. Un gobernante verdaderamente íntegro. Y el Salmo nos muestra tres cosas sobre la integridad que deseaba David para su gobierno. Primero, la integridad prometida en los versos 1 al 3a. Segundo, la integridad compartida, versículos 3b al 4 y el 6 y 7. Y tercero, la ausencia de integridad castigada, versículos 5 y 8. La integridad prometida, la integridad compartida y la ausencia de integridad castigada. Ubicándonos en la máquina del tiempo, estamos aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Viajaremos al siglo I para ver a Cristo y al siglo XXI para aplicarlo a nuestras vidas. Veamos primero la integridad prometida, verso 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. David desea que su gobierno se caracterice por dos cosas: misericordia y juicio. Misericordia para los necesitados y juicio para los impíos. Y aquí David promete que cuando haga un gobierno con esas dos características, cantará alabanzas a Dios por haberlo podido hacer. David está basando su deseo de ser un buen gobernante en la simetría de Dios. La simetría de Dios. Dios es misericordioso, amoroso, lleno de gracia, pero es también un juez justo que castiga y da retribución.
David nos muestra el modelo que deben tener todos los gobernantes de la tierra. Deben practicar misericordia para hacer el bien a los pobres necesitados, para exaltar lo que es bueno, y juicio para condenar, castigar y dar temor a los malvados. Esa es la forma como debe gobernar todo gobernante sobre la faz de la tierra, imitando la simetría de Dios. Versículo 2a. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Andar en integridad es un asunto otorgado por la gracia de Dios. Cuando vengas a mí. David sabe que la integridad que desea nunca la obtendrá por su propia fuerza. Cuando vengas a mí. Versículo 2b. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí, más específicamente, esta es la promesa de la primera sección del Salmo. Es una gran resolución de su corazón. David promete ser un gobernante íntegro. Lo primero que promete es una santidad personal, mortificar toda clase de pecado de su propia vida. Verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. David está prometiendo aquí apartarse de todo pecado. En Isaías 33, versículo 15, leemos: el que camina en justicia y habla lo recto. Estas son las personas que podrán estar delante de un Dios santo. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Eso es lo que dice David aquí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es decir, busca una santidad personal, mortificando todo pecado. Ahora aparece en el Salmo la polarización de la que hablamos y que viene desde Génesis 3:15. Esta polarización le exige al gobernante acercarse a los piadosos y alejarse de los impíos. Y ese es el segundo punto de nuestro Salmo, la integridad compartida. Lo anterior era la integridad prometida. Ahora vemos la integridad compartida. Versos 3b y 4. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré, es decir, no tendré relación íntima o cercana al malvado. Esto quiere decir que David se propone que ninguno de sus consejeros o miembros de su equipo de gobierno será un hacedor de iniquidad. Recordamos el Salmo capítulo 1, que es donde está esta polarización, ya la puerta misma del libro de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Acercarse a los que son creyentes, a los piadosos, y alejarse de los que son malvados. En otro lugar dice: compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Lo mismo está en los versos 6 y 7, pero ahora es la parte de acercarse a los piadosos. Verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mi equipo de gobierno, mis consejeros, mis ministros serán solo hombres fieles. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Estos hombres, dice aquí el texto, andan en el camino de la perfección. No son perfectos, pero andan en el camino de la perfección. Este es el segundo elemento, la integridad compartida. Ya vimos la integridad prometida. David promete ser un hombre íntegro y un gobierno íntegro. Número 2, la integridad compartida. David promete rodearse de solo hombres fieles y piadosos. Número 3, ahora la polarización se aumenta. Número 3, la ausencia de integridad castigada. Versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad.
Esa expresión de mañana significa sin demora. Sin demora, tan pronto como llegue al trono de Israel, sin demora, comenzaré a exterminar a los malvados. David está asegurando el destino final de todos los malvados de su reino. David dice aquí que él aplicará la pena de muerte en Israel. Y es que en el gobierno judío, en el gobierno del Antiguo Testamento, la Biblia enseña más o menos aproximadamente 16 pecados que eran castigados con la pena de muerte. El adulterio, tener relaciones íntimas con animales, la blasfemia contra Dios, el homosexualismo era castigado con la pena de muerte, el falso testimonio, o sea, testificar falsamente en un juicio contra otra persona, la falsa profecía, los falsos profetas eran castigados con la pena de muerte, la idolatría, el incesto, es decir, relaciones íntimas con familiares cercanos, el secuestro era castigado con la pena de muerte, el homicidio, la violación de una dama, golpear o maldecir a sus padres era castigado con la pena de muerte, violar el día de reposo, la brujería, ciertos casos de fornicación y promover otras religiones. Esas eran más o menos las 16 faltas que eran castigadas con la pena de muerte. Y David dice aquí: voy a aplicar la pena de muerte sin vacilaciones al que la merezca. Este es el contenido del Salmo: la integridad prometida, la integridad compartida y la ausencia de integridad castigada. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 101? Cristo es tipificado por David. Cristo es el segundo David. David es un tipo de Cristo. El primer David tipifica al segundo David. Pero David es un tipo imperfecto de Cristo, porque él prometió integridad y no cumplió. Él pecó horriblemente en el caso de la mujer de Urías Eteo. Y por eso este pasaje nos advierte que todos los que queremos andar en integridad, seamos gobernantes o no, tenemos que reconocer nuestra absoluta debilidad para lograr tal cosa. Por mucho que nos esforcemos en andar en integridad, nosotros siempre presentaremos ante Dios una pobre integridad, muy pobre integridad. Y por eso el Señor mismo nos advertía en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando David escribió este salmo, tenía un espíritu dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, es decir, la naturaleza humana, es muy débil. Y en otro lugar el apóstol nos dice: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que David prometió integridad, pero no cumplió. Y eso se deja consignado en las Sagradas Escrituras. Yo creo que todos nosotros nos admiramos de la honestidad de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no encubren los pecados de sus protagonistas humanos. La caída de David, el incumplimiento de David para ofrecer a Dios una integridad como gobernante, tal como lo prometió, queda registrado en las Sagradas Escrituras para un propósito muy claro, y es mostrarnos la grandeza de la cruz. Porque a pesar de su horrendo pecado de adulterio, de homicidio, de la incapacidad de David de cumplir su promesa de ser un hombre íntegro, Dios nunca lo abandonó. Dios nunca se apartó de David como se apartó de Saúl. Y eso muestra que la cruz es eficaz. La cruz hace que el pecador que promete integridad y no la cumple, tenga siempre el favor y el amor incondicional de Dios.
La cruz es eficaz, nos da un perdón perfecto y nada hace, nada puede hacer que seamos separados del amor de Dios, ni siquiera nuestra incapacidad para prometer integridad y no cumplirla. Así prometamos integridad y no cumplamos, no podemos ser separados del amor de Dios por la obra de la cruz. Es solo por la cruz que nosotros, con nuestra pobre integridad, no seremos expulsados de la ciudad de Dios. David dice aquí que él va a expulsar de la ciudad de Dios a todo el que no es íntegro, pero él mismo no fue íntegro. Él mismo debía ser expulsado de la ciudad de Dios, pero David no fue expulsado de la ciudad de Dios por una sola cosa, porque Cristo moriría por él en la cruz. Eso es lo único que hace que usted y yo no seamos expulsados de la ciudad de Dios. Todo aquel que no se aferre a la cruz, que no tenga la cruz como su único medio de salvación, será expulsado de la ciudad de Dios, porque no puede ofrecer a Dios la integridad que Dios demanda de él. Así la prometa, así se esfuerce por darle a Dios como ofrenda la mejor integridad que usted pueda darle a Dios, no le sirve para permanecer en la ciudad de Dios. La única integridad que lo hace permanecer en la ciudad de Dios es la de Cristo, que murió en la cruz. La única integridad que hace que usted y yo permanezcamos eternamente en la ciudad de Dios y no seamos expulsados por nuestra pobrísima integridad es la cruz. La cruz y solo la cruz me hace ciudadano permanente, eterno de la ciudad de Dios, no mi propia integridad. Es solo por la cruz que tendremos el poder para mejorar nuestra integridad. Estaremos el resto de nuestra vida mejorando nuestra integridad, y solo por el poder que emana de la cruz podremos ofrecerle a Dios una mejor integridad. Pero a la postre no entraremos a la ciudad de Dios para vivir eternamente en ella por nuestra integridad, porque por mucho que alcancemos será siempre imperfecta, siempre defectuosa. Y cuando estemos en la puerta del cielo, si Dios nos preguntase ¿por qué te debo dejar entrar?, nunca diremos por mi integridad. Señor, tú me debes dejar entrar aquí por la integridad de tu Hijo que murió por mí. Es la única forma de entrar y vivir eternamente en la ciudad de Dios. Pero sí, por la gracia de la cruz aumentaremos nuestra integridad mientras vivamos. ¿Dónde más vemos a Cristo? En el capítulo 101 de los Salmos, en el versículo 8. El versículo 8 es demasiado parecido a unas palabras del Maestro. Veamos de nuevo el verso 8: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Estas palabras se parecen mucho a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También estas palabras nos hacen pensar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, cuando la gran ciudad celeste descienda del cielo y unos sean reconocidos como habitantes eternos de la misma y otros sean expulsados de ellas por su falta de integridad. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, aquellos que son dominados por el miedo,
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios o impureza sexual, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Cristo está clarito en el Salmo 101. Él es el segundo David que destruirá a todos los impíos y los expulsará para siempre de la ciudad de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestro Salmo para nuestra vida hoy en el siglo XXI? La primera aplicación es el gobierno actual del segundo David. Este salmo es una promesa del gobierno del primer David. Pero ahora estamos en el gobierno espiritual del segundo David. Cristo es el segundo David y su gobierno actualmente es un gobierno espiritual. Cristo gobierna en los corazones de todos aquellos que decimos creer en Él. Él gobierna nuestros corazones. ¿Y qué exige Él de nosotros como rey? Exige integridad. Él exige de nosotros integridad. Actualmente en el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los suyos carecen de esta integridad. Basta solamente mencionar el seriosísimo problema con la pornografía que tienen muchísimos de los hijos de Dios hasta el día de hoy. La falta de integridad en la vida cristiana diaria es la que impide que los hijos de Dios, los siervos de Cristo, avancen hacia la madurez. Hoy tenemos en la iglesia de Cristo muchas personas atascadas que no han encontrado el camino de la madurez porque no han podido mejorar su integridad. No han podido, basados en la gracia de la cruz, mortificar ciertos pecados, y eso los hace inmaduros e inestables. Inestables, y están todo el tiempo moviéndose de un lugar a otro, de una doctrina a otra, de una iglesia a otra. Como dice una hermana muy querida, la búsqueda incesante del no sé qué. De un lugar a otro, de una iglesia a otro, no hay madurez porque no hay integridad. La integridad es lo que hace que avancemos hacia la madurez. Y esta gran cantidad de personas inmaduras en el reino espiritual de Cristo me hace pensar que tal vez esto sea lo que dijo el Señor cuando nos dijo: mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que esa frase significa que cuando venga el Hijo del Hombre, sí va a haber personas con fe sobre la tierra, porque de hecho los que estén vivos van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire, pero la mayoría de los que estén vivos serán creyentes inmaduros, sin integridad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros, hermanos, basados en el poder de la cruz, en la gracia que brota de la cruz, debemos tener mayor integridad. Mes tras mes, año tras año, debemos aumentar nuestra integridad delante de Dios. La segunda aplicación que se deriva de este pasaje, la primera es el gobierno actual del segundo David, pero la segunda aplicación es el gobierno actual que hay en Colombia. El gobierno actual que hay en Colombia es un gobierno humanista. ¿Cuáles son las dos características que David prometió para su gobierno? Misericordia y juicio. Pues bien, el gobierno humanista que gobierna hoy en Colombia no hará juicio. El gobierno humanista que hoy hay en Colombia no hará juicio. Y por eso y por otras cosas de este gobierno que no tiene en cuenta a Dios, sino que exalta al hombre, es un gobierno humanista, hará este gobierno que se aumente en gran manera la maldad sobre nuestro país. Noten la intención de David. ¿Cuál es la intención de David? Eliminar la maldad en el país de Dios. El gobierno humanista de este país y de cualquier otro país, el humanismo y el progresismo, lo que harán es que aumente la maldad en los países que vivimos, aumentando el aborto, aumentando la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la legalización de sustancias alucinógenas. Estamos a un paso de legalizar el consumo de la marihuana en Colombia.
van a aumentar los robos, la violación de niños, el abuso de niños, el famoso empoderamiento de la mujer. Está destruyendo a la mujer y destruyendo a la familia. Hacer que las mujeres sean iguales a los hombres en todo, absolutamente todo. Igualitarismo absoluto, eso es ir contra el diseño de Dios. Es un ataque a los fundamentos de Dios. Todos los gobiernos progresistas del mundo harán eso y mucho más, y la maldad en nuestros países se aumentará porque estos gobernantes no son verdaderamente íntegros. Tienen la apariencia de ser íntegros porque enarbolan banderas de lucha contra la corrupción, pero no ven la corrupción que hay en su propio corazón. No ven la corrupción que hay en la humanidad entera, y lo que hacen es promover la corrupción. El segundo David tendrá que levantarse para castigarlos, porque ellos no dejarán de hacer lo que hacen y la maldad se aumentará. Así que la realidad del gobierno actual de nuestro país es la de un gobernante y un gobierno que no son verdaderamente íntegros, y lo que podemos esperar es el aumento de la maldad y la ausencia de juicio y justicia. Finalmente, a nuestros amigos que están aquí o los que nos miran por la internet: amigo querido, ¿apoyas tú el aborto? ¿Estás de acuerdo con el homosexualismo, bisexualismo, transexualismo o estas formas de justicia alternativa? Déjame decirte algo: tú eres enemigo de Dios. Los que apoyan estas cosas son enemigos de Dios y son enemigos del segundo David. Sin embargo, amigo mío, yo sé que tú te crees íntegro. No eres íntegro. A los ojos de Dios eres una criatura depravada. No eres íntegro como crees. Tienes ojos altaneros y corazón vanidoso, como dice este salmo, y eres enemigo del segundo David. Pero él hoy te envía un mensaje. Escucha bien, mi amigo: el segundo David, que será rey eterno sobre cielos y tierra, que hará justicia y destruirá a todos los impíos, incluido tú si no te arrepientes, te envía este mensaje. Ven a mí, arrepentido de tu pecado, a los pies de la cruz en la que morí en el Calvario. Perdonaré todas tus faltas y te haré una nueva persona, te daré una nueva vida. Ven a Cristo, mi amigo. Él es el único gobernante verdaderamente íntegro. Lo mejor que podemos hacer es ser gobernados por nuestro Señor Jesús. Ven a Cristo, mi amigo, y entrégate al único gobernante verdaderamente íntegro. Si lo rechazas, Él será tu enemigo y te destruirá para siempre. Oremos. Señor, gracias por este salmo que toca este aspecto tan importante de la vida humana, las sociedades humanas, los gobernantes. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de este salmo y del fracaso de la vida de David de ser un gobernante verdaderamente íntegro, mostrarnos la grandeza del poder y la eficacia perdonadora y salvadora de la cruz, y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como el único gobernante verdaderamente íntegro. Ayúdanos a aumentar nuestra integridad a los pies de la cruz, suplicando de la cruz la gracia y el poder. Como decía David: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ven a nosotros, Señor, muéstranos el camino de la perfección y ayúdanos a andar en él hasta nuestra muerte. Sabemos que nuestra perfección será solo después de la muerte, pero podemos recibir de ti gracia sobre gracia para andar cada vez en mayor integridad. Concédenos eso, Padre Santo. No nos dejes caer en ningún pecado, ni en pecado de los ojos, ni en pecado de los oídos, ni en pecado de la lengua, ni en pecado de las manos o los pies. Líbranos de todo pecado y danos el ser verdaderamente íntegros el resto de nuestras vidas. Danos honrar, adorar, servir y obedecer al único Dios, al único Rey verdadero, al único gobernante verdaderamente íntegro, Jesucristo nuestro Señor. Y si alguno no te conoce
Coloca en él temor, porque su falta de integridad le acarreará el horrible juicio de Dios. Pero si colocas en él temor, arrepentimiento y fe en la cruz, le darás tu preciosa salvación. Salva a los que no te conocen y honra a tu Hijo, el único gobernante verdaderamente íntegro. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.